Muy buenas a todos, mi nombre es Harold Moisés Sosa y yo estaré resolviendo un ejercicio del libro de termodinámica de Yunus Engel, edición 7. El ejercicio es el 10.19 y dice así: un ciclo Rankine de vapor de agua opera entre los límites de presión de 2500 psi en la caldera y 1 psi en el condensador. La temperatura de la entrada de la turbina es de 800 Fahrenheit. La eficiencia isentrópica de la turbina es de 90%, las pérdidas de la bomba son despreciables y el ciclo está diseñado para producir 1000 kW de potencia. Calcula el flujo másico a través de la caldera, la potencia que produce la turbina, la tasa de suministro de calor en la caldera y la eficiencia térmica. Bueno, como el enunciado lo plantea, tenemos el límite de presión de 2500 psi en la entrada y salida de la caldera y de 1 psi en la entrada y salida del condensador. También nos dice que la entrada de la turbina tiene 800 Fahrenheit. Los datos adicionales que nos da el enunciado es que la turbina tiene una eficiencia isentrópica del 90% y el ciclo produce 1000 kilowatts de potencia. Como el primer inciso se nos pide que encontremos el flujo másico de la caldera, pero como es un ciclo de flujo estacionario, el flujo másico en la caldera será igual a todo el ciclo. O sea que la idea es que el flujo másico lo igualemos a la potencia que nos dé el enunciado sobre el trabajo específico que hace todo el ciclo. El enunciado ya nos dice que tiene o que produce 1000 kilowatts de potencia el ciclo, entonces lo que tendremos que encontrar es el trabajo específico y ese lo hallaremos. Pueden ser dos caminos. Nos podemos ir por la entrada de calor específico que hay en la caldera y la salida de calor específico en el condensador, o también podemos encontrarlo a partir de la diferencia entre el trabajo que produce la turbina y el trabajo que consume la bomba. Yo en este ejercicio lo trabajaré con la diferencia de trabajo que produce la turbina y la que consume la bomba. Para eso será necesario encontrar las entalpías en los cuatro puntos, en la entrada y salida de bomba y la entrada y salida de turbina. Nos vamos a la entrada de la turbina y tenemos que el flujo en la entrada es de 2500 psi y 800 Fahrenheit. Como la presión en el flujo es menor que la crítica y la temperatura es mayor que la temperatura crítica del agua, entonces nos damos cuenta que estamos en un vapor sobrecalentado. Conociendo el que es vapor sobrecalentado, nos podemos ir a la tabla A6G para extraer nuestros datos como la entalpía, que es de 13002 BTU sobre libras masa, y la entropía, que es 1.4116. ¿Para qué extraemos también la entropía? Porque sabemos que el trabajo que realiza una turbina idealmente es isentrópico. Entonces el valor de la entropía en la entrada de la turbina será igual al valor de la entropía en la salida de la turbina. Nos vamos a la tabla A5E para verificar si la entropía está dentro de los puntos de saturación y efectivamente está dentro de los puntos de saturación de la entropía. Eso nos quiere decir que es una mezcla húmeda y podemos sacar su calidad. Resolviendo tenemos que la calidad es de 69.33%. Con la calidad podemos sacar la entalpía, pero esta es una entalpía isentrópica y nosotros ocupamos la real. El enunciado nos dice que la turbina tiene una eficiencia isentrópica del 90%. Entonces con esa sacamos el valor de la entalpía real. Despejando la entalpía real en la fórmula de la eficiencia isentrópica del 90%, tenemos que la entalpía real es de 839.13 BTU sobre libras masa. Conociendo los valores de entrada y salida de turbina, ahora nos dirigimos a buscar las entalpías en la entrada y salida de la bomba. Teóricamente ya sabemos que a la bomba se le entra como líquido saturado. Teniendo un PSI, nos podemos ir a la tabla A6 para agua saturada y extraemos los datos a un PSI en líquido saturado. Tenemos que la entalpía es de 69.72. Nos vamos a la salida de la bomba y nos damos cuenta que solo tenemos un dato, entonces no podemos conocer el estado en el flujo másico en ese punto. Pero también sabemos que el trabajo de la bomba no solo se busca con entalpía, sino que el trabajo de la bomba también es igual al volumen específico por la diferencia de presiones. Entonces volvemos a la entrada de la bomba y encontramos el volumen específico y las presiones ya nos las da el enunciado. Teniendo el valor del volumen específico en la entrada de la bomba, que es de 0.01614 pie cúbico sobre libra masa, tenemos que el trabajo de la bomba
es igual a 0.01614 pie cúbico sobre libras masa por la diferencia de presiones que ya nos las da el enunciado, que sería 2500 psi menos 1 psi. Esto nos da un resultado de 40.33 psi por pie cúbico sobre libras masa, pero nosotros lo ocupamos en BTU. Entonces a eso le vamos a dividir 5.404 psi por pie cúbico, que eso será igual a un BTU. El resultado nos da que el trabajo de la bomba entonces es igual a 7.4637 BTU sobre libras masa. Y teniendo el trabajo de la bomba y el valor de la entalpía en la entrada y salida de turbina, ya sabemos que el trabajo neto es igual al trabajo producido por la turbina menos el trabajo consumido por la bomba. Entonces esto sería igual a la entalpía en la entrada de la turbina menos la entalpía en la salida de la turbina menos el trabajo de la bomba. Esto sería igual a 1302 de entalpía de entrada en la turbina menos 839.3 en la salida de la turbina menos 7.4637 que es el trabajo de la bomba. Esto nos da un total de 455.39 BTU sobre libras masa, que es el trabajo neto específico producido por el ciclo. Y teniendo el trabajo específico neto, habíamos dicho que el flujo másico era igual a 1000 kilowatts entre ese trabajo neto, pero ojo, tenemos que tener cuidado que la potencia nos están dando en kilowatts y nosotros los ocupamos en BTU sobre segundos. Realizamos entonces la conversión 1000 kilowatts, que son 1000 kilojoules sobre segundo, por 0.94817 BTU, que es lo que tiene un kilowatt. Entonces podemos decir que tenemos 947.82 BTU sobre segundo de potencia. Volviendo a la ecuación del flujo másico, habiendo convertido los kilowatts a BTU sobre segundo, tenemos entonces que el flujo másico será igual a 947.82 BTU sobre segundo de potencia entre 455.39 BTU sobre libra masa de trabajo específico del ciclo. El flujo másico entonces será igual a 2.081 libra masa sobre segundo. Teniendo así resuelto el primer inciso. Como segundo inciso se nos pide la potencia generada por la turbina. Es fácil considerando que ya tenemos la entrada y salida de entalpías en la turbina. Solo ocupamos multiplicarle el flujo másico. Entonces esto será igual a 2.081 libra masa sobre segundo de flujo másico por la diferencia de entalpías, que será de 1302 menos 839.13. Tenemos entonces que la potencia producida por la turbina será de 963.25 BTU sobre segundo. Pero si lo queremos en kilowatts, tenemos que hacer la misma conversión que habíamos hecho para la conveniencia del flujo másico. Entonces tenemos que 963.23 BTU sobre segundo por 1 kilojoule sobre 0.94817 BTU será igual entonces a 1015.88 kilowatts de potencia producida por la turbina, y ese es nuestro inciso segundo o segundo inciso. El tercer inciso nos pide la tasa de calor que ingresa al ciclo a través de la caldera. Esto será dada por el flujo másico por la diferencia de entalpías en la entrada y salida de la caldera. Aquí podíamos suponer un problema porque si recordamos en la entrada de la caldera solo teníamos un dato, entonces no podíamos conocer el estado en ese punto. El problema se resolvería fácil porque dijimos que el trabajo de la bomba sería igual a la diferencia entre las entalpías de entrada y salida de la bomba, y la salida de la bomba es igual a la entrada de la caldera, y teniendo el trabajo de la bomba solo despejamos para la entalpía 2, o sea la entrada de la caldera y la salida de la bomba. Entonces tenemos un total de 77.183 BTU sobre LM, que es producido por la sumatoria de la entalpía de la entrada de la bomba de 69.72 BTU sobre LM más 7.4637, que es el trabajo de la bomba. Teniendo entonces la entalpía en la entrada de la caldera, tenemos que la tasa de calor
viene dada del flujo másico por la diferencia entre la entrada y la salida de la caldera. Esto será igual a 2.081 libras masa sobre segundo por 1302 menos 77.185 BTU sobre LM. La tasa de calor entonces será igual a 2549 BTU sobre segundo, completando así nuestro tercer inciso. En el cuarto inciso se nos pide encontrar la eficiencia térmica del ciclo. Esto será igual a la potencia neta producida por el ciclo, que ya nos la da el enunciado, entre la tasa de calor que entra a este ciclo. La potencia ya convertida por conveniencia a BTU sobre segundo es de 947.82 entre 2549 BTU sobre segundo de tasa de calor. La eficiencia térmica entonces nos da un 37.18%, completando así los 4 incisos que nos pide el ejercicio. Espero se haya entendido, gracias por su atención y las preguntas bienvenidas sean.